Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Máximo Parra y aquí compartimos la palabra de Dios. ¿Qué retiene la llegada de este inicuo hijo de perdición, conocido también como el anticristo? ¿Qué retiene la llegada de este inicuo hijo de perdición, conocido también como el anticristo? Mire, hay un plan macabro que es detenido. Satanás tiene un plan macabro y este plan está siendo detenido. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo que explicarle a los hermanos de Tesalónica en la segunda carta, tuvo que aquietarlo, tuvo que calmarlo y decirle: miren, ustedes no están en el día del Señor. Recuerden que cuando yo estuve con ustedes, pues se lo dije. Los hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque ellos creían que ya estaban en el medio del día del Señor, que se habían quedado para el rapto. Esto era lo que estaban experimentando los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo le dice a aquellos hermanos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le estaba diciendo eso. Acuérdense, señores, que cuando yo estaba con ustedes, yo le estaba enseñando estas cosas. Ahora bien, el apóstol Pablo también habla a aquellos hermanos por medio de la carta de 2 Tesalonicenses y les recuerda en el capítulo 2, versos 5 al 8, para poder entrar acerca de aquel que retiene la llegada del inicuo, el hijo de perdición, conocido más bien como el anticristo. Dice ahí 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y 8. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo aquí le acuerda a los hermanos de los tesalonicenses con estas palabras. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le decía: yo estuve con ustedes, yo se lo expliqué, esos eventos del futuro se lo expliqué todo. Miren, Pablo estuvo solo con los tesalonicenses unas pocas semanas, pero Pablo pensó que era importante enseñar a estos nuevos cristianos acerca de las profecías bíblicas y les enseñaba ciertos detalles. Pablo estuvo con ellos, con los tesalonicenses. Esto nosotros lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso del 1 al 4. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Ven usted, hermano? El apóstol Pablo se había reunido con aquella persona y creyeron muchos griegos. Mujeres de la alta alcurnia también habían creído al mensaje de Pablo, y algunos judíos también creyeron. O sea, que había una gran masa de hermanos allí en Tesalónica, donde el apóstol Pablo le habló de los eventos futuros, de las profecías bíblicas. No obstante, Pablo le dice en 2 Tesalonicenses, en los versos que nosotros hemos leído: y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Por ahora Satanás y el hombre de pecado están siendo restringidos. Satanás y el hombre de pecado están siendo restringidos. Pablo dice: y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Mire,
Satanás es un ser muy poderoso. No es más poderoso que Dios. Pero este ángel está siendo restringido por el poder de Dios. Dios obviamente le permite algunas cosas, pero si Satanás le sueltan el freno, Satanás, señores, acaba con medio mundo, como acabará con medio mundo en la gran tribulación con este hombre inicuo llamado el anticristo. Es decir, que Dios le tiene su poder restringido. El principio de su funcionamiento está presente, porque la carta dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, Satanás está en acción. Satanás está doblando las escrituras. Satanás tiene engañado al mundo entero, pero está restringido. Como quien dice, Dios le dice, no, aguántate, aguántate. Tú me estás pidiendo a mis hijos, los cristianos, pero restríngete ahí. No se puede todavía. Tú estás pidiendo meter a la humanidad en algo terrible, pero aguántate por ahí. O sea, Dios lo tiene actualmente restringido. Ese poder que tiene aquel ángel terrible, Dios lo tiene restringido. Ahora, en el momento adecuado, escucha bien, en el momento adecuado, el Espíritu Santo, el que lo frena, que frena su plena revelación, será sacado del camino. Escucha bien, el Espíritu Santo que ahora refrena la plena revelación de este hombre llamado el anticristo, el hombre de pecado, será sacado del camino. Por eso dice la palabra de Dios, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, o sea, sea quitado del camino. No debemos pensar que el Espíritu Santo de Dios dejará la tierra durante la gran tribulación. Él estará presente en la tierra durante la gran tribulación, porque muchos son salvos y sellados y sirven a Dios durante este periodo. Y esto no puede ocurrir sin el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es removido, es sacado del medio. En Apocalipsis capítulo 14, versos 1 y 4 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Mire qué dice aquí. Estos fueron redimidos como primicia. Escuche bien. En la gran tribulación, la primicia de los sellados son los 144,000. Escuchen bien. Lo primero que van a ser sellados con el Espíritu Santo como primicia. ¿Escucharon lo que creen que en la iglesia se va a quedar en la gran tribulación? Los hermanos que creen que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación, ¿qué es lo que dice aquí? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. La iglesia no está aquí. Ya aquí en el Apocalipsis, la iglesia está en el cielo y el Espíritu Santo está haciendo una obra, y estos 144,000 sellados son los primeros sellados, y dice como primicia para Dios y para el Cordero. O sea, los primeros que el Espíritu Santo sellará será a esto, los 144,000 sellados. Pero habrán más hermanos que van a creer en Cristo en la gran tribulación. Van a tener que exponer su vida, porque al anticristo se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlo. Dice el verso que hemos leído de 2 Tesalonicenses: está en acción el misterio de la iniquidad. No es pecado abierto ni maldad. Escuche bien, cuando nosotros leemos esto, está en acción el misterio de la iniquidad. No es un pecado abierto, no es una maldad. Es como una piedad disimulada, ¿verdad? Es como que algo religioso, pero disimulado. Errores sutiles. La maldad bajo una apariencia de piedad manejada astutamente. Esto es, señores. El diablo está engañando a la gente por medio de las religiones. No te preocupes. Creen esto. Creen en el espiritismo. Creen en las piedras chamánicas. Creen en la luz. Creen en esta verdad relativa. Creen en estos santos. Creen en estos líderes. Ahí lo tiene, señor, el diablo ahí.
sutilmente lo tiene agarrado a todo, que dice, está en acción el misterio de la iniquidad. Sigue diciendo el verso, entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción. Escuche bien. Cuando el Espíritu Santo de Dios quite su retención, entonces el inicuo, el anticristo será revelado. Cristo viene pronto. Amigo, busque de Dios. Cristo viene pronto. Cuando el Espíritu Santo quite su restricción, saldrá entonces el anticristo. En segundo lugar, es cierto que el inicuo será destruido por el mero brillo de Jesús en su venida. Cuando Cristo venga, el brillo de la venida de Cristo, simplemente el brillo va a destruir al anticristo. Isaías 11:4 lo dice allí. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Escucha bien, el Señor, señores, va a matar con el espíritu de su boca al anticristo. Vuelvo y digo, Cristo viene, Cristo viene. Hay un plan macabro que está siendo detenido por el Espíritu Santo. Amigo, busca de Dios, busca de Cristo para que te vayas en el arrebatamiento. Soy tu hermano Máximo Parra.